Li Hao. Li Hao. Ah, mira, noviciado María Auxiliadora. Ahí entraron. Hey. Allá en Estados Unidos todavía es de día. Angelita, no te oye. Me lo monté, vea que es ahí. Buenas noches, Ahí padre. como si Buenas estuviera noches a cayendo todos. agua. Ahora sí te oigo. Gracias. Hola, Lina. Usted le puede montar un fondo si quiere. Ah, sí, es que seguro están en la finca. Ah, no, ahí está. Ah, que ya no está en la silla. Bueno, vamos a darle comienzo a este encuentro donde estamos acercándonos a la palabra de Dios desde los evangelios de la infancia, de Lucas y de Mateo, como preparación ya al evangelio que empieza con el bautizo de Jesús y ya con su vida pública hasta la muerte y resurrección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Señor, como lo hacemos de costumbre, que nos dé su Espíritu Santo, para que la forma como abordemos la palabra escrita nos ayude a entender la palabra en la vida. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquece. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya prácticamente estamos concluyendo la introducción a los 2 relatos de la infancia de Jesús. Nos falta un detalle que aparentemente es muy aburridor hasta que uno le mete el diente, y es la genealogía que encontramos al inicio del Evangelio de Mateo. Así, en el capítulo 1, versículo 1, está como el título general de la obra. Dice Mateo 1:1. Esta es una lista de los antepasados de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Mire esas 2 afirmaciones. Hijo de David, hijo de Abraham. Y empieza una lista que no la vamos a leer porque es pesada. Yo supongo que ustedes la habrán leído en sus casas, pero quiero resaltar un detalle que es importante comprenderlo. Empieza la genealogía por Abraham. Es decir, va a ser una genealogía incluida en el pueblo de Israel. La genealogía que presenta Lucas en otro lado, ya siendo Jesús adulto, hablará
de Jesús, hijo de Adán. O sea, lo enmarca en toda la historia humana. Esa de Mateo comienza con Abraham, como que es una historia interna para el pueblo de Israel. Y luego dice, Abraham fue padre de Isaac, este lo fue de Jacob, y empieza toda una lista. Pero quiero que miremos, como les decía, algunos detalles para observar. En el versículo 3, en 1:3, menciona una mujer. Dice ese versículo 3, que Judá fue padre de Fares y de Serad, y su madre fue Tamar. Es bueno que tengamos presente estas mujeres. Tamar. ¿Quién fue Tamar? En el libro de Génesis 38 se nos cuenta que Tamar se había casado con un hombre cualquiera de su parentela, y resulta que el hombre murió, ella quedó viuda, y entonces uno de sus hermanos debía casarse con ella para que el difunto tuviera descendencia. Es una costumbre típica de Israel. Si una persona queda viuda, el pariente más cercano le da un hijo, pero no será hijo de él, sino del difunto. Y así nunca se acabará el nombre del difunto en el pueblo de Israel. Es como por mantener viva la memoria y la herencia de el difunto. Pues resulta que a esta mujer Tamar, ninguno de los hermanos quiso acogerla, y entonces la dejaron abandonada a su suerte. Pero ella tuvo una iniciativa para reclamar sus derechos. Supo que el suegro iba a llegar al pueblo donde ella vivía, y entonces ella se vistió como prostituta, se disfrazó de prostituta, se hizo al borde del camino y esperó a que llegara el suegro. Cuando llegó el suegro, se le insinuó, y el suegro no la reconoció por el disfraz, por la pintura, por lo que fuera. Se acostó con ella, pero como paga, ella le exigió que le dejara el anillo y el sello, y que se los devolvería cuando él le pagara. Resulta que el hombre después se fue, y al tiempo le llegó la noticia de que la nuera se había prostituido. Y entonces él dijo, pues hay que darle muerte a ella por la infamia que cometió. Y entonces apenas la iban a condenar, ella dijo, me acosté con el dueño de este anillo y de este sello. Y entonces el suegro se dio cuenta que era aquella mujer con la que él se había acostado. Y entonces reconoció, ella tiene razón, nosotros somos los que habíamos cometido injusticia con ella. Es bueno recordar esto porque es la primera mujer que se menciona como antepasado de Jesús. Digamos que era la tatarabuela, ¿cierto? Que se disfrazó de prostituta para reclamar sus derechos. Más adelante, en el versículo 5, encontramos otra mujer llamada Rahab. Capítulo 1, versículo 5. Nos dice, vamos a leer aquí, Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Y Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Entonces veamos quién fue esta mujer Rahab. En el capítulo 2 del libro de Josué, yo después les voy a pasar las citas y se las voy a enviar por correo, ¿cierto?, a los que están inscritos. En ese segundo capítulo del libro de Josué se nos dice que el pueblo de Israel, cuando iba a entrar a conquistar la tierra prometida, pasando el río Jordán, estaban las murallas de Jerusalén.
y les abrió las puertas una prostituta. Esa sí era prostituta de oficio, Rahab. Esa no fue que se disfrazara de prostituta. La prostituta le abrió la puerta a aquellos que iban a observar el interior de la tierra prometida y a ver cómo iban a organizar lo que sería en un futuro la conquista de esa tierra. Y entonces Rahab lo recibió, y cuando la gente se dio cuenta ya en la tierra que había recibido a estos extraños, ella les ayudó a fugarse tirándose con unas sábanas por la ventana. O sea, los protegió, les ayudó. Rahab fue entonces la que le abrió a Israel las puertas para entrar a la tierra de Canaán como tierra prometida. Y ellos siempre recordarán que pudieron entrar gracias al servicio prestado por esta prostituta. Y esa prostituta también es antepasada de Jesús. Es tatarabuela de Jesús. ¿Cierto? Ella, como leímos ahora, tuvo un hijo llamado Booz. O sea, Booz es hijo de prostituta. Hijo de prostituta. Y de Booz se nos dice que tuvo en Ruth, en otra mujer, a otro hijo. La tercera mujer es la mujer de Booz llamada Ruth. Y de Ruth tenemos todo un libro. No es únicamente un versículo o medio capítulo o un capítulo, es todo un libro y es hermosísimo. Es uno de los libros que uno recomienda a todos que lo lean con detenimiento, pero es bueno introducirlo primero. Ruth era extranjera de Moab, y Moab era el pueblo que Israel más despreciaba. Eran como los enemigos más odiados de Israel, y Ruth era de ese pueblo. Y hay una historia de que Noemí, una judía, había ido allá, y allá sus hijos consiguieron mujer. Ruth, otra que no va a entrar ahora en la historia. El asunto es que todas enviudaron, la suegra y las dos nueras, ¿cierto? Y Ruth, ¿cierto?, acompañará a Noemí luego a la tierra, y allí conocerá a Booz. Y Booz, ojo, es considerado modelo de judío honesto. Era hijo de prostituta, no olvidemos, hijo de prostituta, pero es un modelo de honestidad, de servicio, de valorar la ley de Israel, los derechos de los débiles, etc. Entonces Booz, cuando conoció a Ruth, se dio cuenta que era viuda, que era su pariente, y ella se le puso a sus pies para que él tuviera con ella un hijo para el difunto hermano. Pero Booz, muy honesto, le dijo que había un pariente más cercano. Y fue donde el otro pariente cercano y le dijo: usted es el que tiene derecho de restituirle las tierras que ella perdió, mejor dicho, cuando quedó viuda, que pueda recuperar esas tierras y que pueda tener un hijo. El otro dijo: las tierras sí, pero no le doy el hijo. Porque así el otro se quedaba con las tierras. Dándole el hijo, las tierras pasaban al difunto hermano. Es toda una historia. Pero quiero decir que la tercera mujer que aparece es extranjera, del pueblo odiado, pero una que también fue inteligente para rescatar sus derechos. Así como lo había sido Tamar, y así como Rahab fue inteligente para darle entrada a los israelitas en la tierra prometida. Hasta el momento, las tres mujeres también son extranjeras. Las mujeres no son descendientes de Abraham. Luego vendrá otra mujer, la cuarta, que la encontramos en el capítulo
11 del segundo libro de Samuel. Yo después les voy a pasar las citas, no se preocupen por eso. La cuarta mujer la encontramos aquí en el versículo, ya le voy a decir. En el versículo 6 y 7. ¿Quién fue esa mujer? La mujer de Urías. David, que será el rey más aclamado de Israel, el más querido de todos y como el modelo de todos los reyes. Ojo lo que estoy diciendo, el modelo de todos los reyes. David siempre se conoció como una persona que hacía las cosas según el querer de Dios, pero cometió también una atrocidad muy grande. Se enamoró de una mujer vecina, casada con Urías, y se coquetearon mientras ella se bañaba en la terraza. Parece que fuera ella la que lo sedujo, pero eso no es muy claro. El asunto es que el esposo de ella, Urías, era militar y un hombre honesto, un hombre justo, etc. Entonces, entre la mujer y el rey David vieron cómo matar al esposo de ella. Y siendo militar, lo mandaron a combate, a estar en uno de los puestos de la vanguardia, donde fácilmente moría, y efectivamente murió. Entonces tenemos que la mujer de Urías, que ahí en la genealogía no le ponen el nombre, pero sabemos que es Betsabé, la mujer de Urías es adúltera con el rey y con él cómplices de un asesinato. Entonces miremos ya las mujeres que han aparecido. Una se disfraza de prostituta, la otra es prostituta de profesión. Ruth era una mujer sana, honesta, limpia, pero de un pueblo enemigo. Perdón. Y Betsabé, que con David el rey cometen adulterio y asesinan al esposo de Betsabé. Esas son las mujeres que aparecen en la lista. No aparecen más mujeres hasta que llegan a la madre de Jesús. Es interesante ver que se nos dice que toda esta genealogía llega hasta Jacob, que engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús el Mesías. Entonces, toda esta genealogía que acabamos de ver es la genealogía de José. Y con eso vemos que la genealogía, de una manera muy simpática, nos está mostrando, ¿cierto?, que Jesús, de alguna manera, no lleva la sangre del rey David, porque el que lleva la sangre del rey David es José, pero José no es el padre físico de Jesús, sino que, como nos comenten enseguida, va a ser el padre adoptivo, que el ángel en sueños le dirá que no tenga temor de coger a María y a su niño, que lo que tiene en el vientre es del Espíritu Santo. Eso ya lo vimos la semana pasada. Pero simplemente quiero mostrar que esta genealogía tan especial es la genealogía que José le regala a Jesús al adoptarlo. Para ellos es muy importante una adopción, porque la adopción hace que la gente quede legítimamente hijo de esa ascendencia. De todos los antepasados se vuelve descendiente por ley, por adopción. Y entonces, según Mateo, es muy claro que Jesús no es hijo de David en la sangre, sino hijo de David por adopción, pero con todos los derechos que le da
haber sido adoptado por esa línea genealógica. Entonces aquí vemos ya un planteamiento muy interesante, ¿cierto? El valor que tenga Jesús para el pueblo de Israel y para la humanidad no es por la sangre del rey David, sino por el verdadero Padre de Jesús, que es Dios. Que Dios fue el que engendró en María, a través del Espíritu Santo, a su Hijo eterno. Entonces los derechos de Jesús le vienen desde Dios, no de David. Yo creo que esta vez lo tenemos claro, y yo los invito, por tardar mañana en la mañana, Dios mediante ya les entrego la genealogía y también otros asuntos que quiero compartir ya con ustedes. Mire, con esto de la genealogía y con lo que ya habíamos visto de Mateo y de Lucas, podríamos decir que termina esta dimensión del curso, en donde estamos leyendo, simplemente tratando de saber qué dice el texto. Hoy vamos a empezar un segundo aspecto que Dios mediante lo vamos a terminar en grupo todos dentro de 8 días. Yo le pediré a Jorge que me ayude a planear las cosas para que dentro de 8 días no sea yo el que esté hablando, sino que todos los participantes, o al menos los que quieran y puedan, sean los que estén participando y entre todos nos estamos escuchando. ¿En qué va a consistir este otro momento del curso? Que a mi juicio es un momento importante, valioso, y ojalá le prestemos la mayor atención posible. Recordemos que la palabra de Dios es un diálogo. No es únicamente Dios hablándonos, sino nosotros conversando también con Él, respondiéndole. Entonces la palabra es primero para leerla. Eso es lo que hemos intentado hacer en estas reuniones desde que empezamos con Lucas. Leer, saber qué dice. Y creo que eso ya lo tenemos más o menos mascadito, lo que dice la palabra. Ahora vamos a ver qué nos dice a nosotros esos textos que hemos leído, ¿cierto? Cómo ilumina las diferentes situaciones de nuestra vida, de la vida de nuestra familia, de la comunidad, del pueblo en que vivimos. Y vamos a hacer unos ejemplos. Yo estaré mostrando algunas cositas, las otras también, Dios mediante, las envío mañana junto a lo que les dije de las citas de la genealogía. Pero si recordamos entonces, primero el Evangelio de Lucas, los 2 capítulos que ya trabajamos, eso empieza con el anuncio a Zacarías. Recordamos bien, él estaba en el templo, era un sacerdote de bajo rango, de los que se turnan, y por suerte le tocó el servicio de el incienso. Y estando ahí se apareció el ángel, le anunció el nacimiento de Juan el Bautista. Él no creyó y entonces terminó mudo. Pero le dijo muchas cosas sobre el niño. ¿Qué sería ese niño en el futuro? Tendría el espíritu y el poder de Elías y sería quien comenzara a preparar un pueblo bien dispuesto para reconciliar a los padres con los hijos, a los hijos con los padres. Ya teniendo memoria de lo que fue ese texto, vamos a hacernos ciertas preguntas para nosotros. Ese primer texto de Lucas ocurre en el templo. Y entonces nos preguntamos, ¿nosotros hemos participado alguna vez en una celebración litúrgica donde palpemos vivamente la presencia de Dios? Nosotros vamos a misa la gran mayoría los domingos y llevamos años y años asistiendo a Eucaristías, pero hemos tenido experiencias vivas de encuentro con Dios, o han sido simplemente rutinas celebrativas, litúrgicas, pero muchas veces no se provoca un encuentro.
La pregunta, ¿hemos tenido alguna vez encuentros profundos con Dios en las celebraciones? ¿Qué experiencia tenemos de que una cosa que parecía imposible la colocamos en manos de Dios y se hizo el cambio? Recordemos que aquel sacerdote con su esposa eran ancianos y estériles, y la palabra del ángel fue, va a tener un hijo, y él no creyó. Pero nosotros no hemos vivido cosas parecidas, que a veces la vida está tan dura, tan difícil, o tenemos tantos impedimentos que no creemos que ni Dios sea capaz de cambiar las cosas. La pregunta es, ¿hemos tenido experiencia de que colocando una situación en manos de Dios, siendo una situación difícil, se consiguió el cambio? ¿Hemos experimentado alguna vez escuchar a una persona hablando muy bien de Dios o realizando un servicio religioso, pero de una forma que nos hace pensar que ellos no creen lo que están diciendo y lo que están celebrando? Mire que este sacerdote no le creyó al ángel. Este sacerdote no creyó en el misterio de Dios que estaba reflejado en las palabras del ángel. Y a veces muchos de nosotros que presidimos Eucaristías estamos también muy lejos de penetrar el misterio, de creer aquello que decimos y de lo que hablamos. Y entonces la pregunta es si a veces hemos visto o hemos escuchado gente que habla muy bonito de Dios, pueden ser pastores evangélicos, puede ser lo que sea, pero que uno ve, este hombre no cree lo que está diciendo. Ahora, recordemos que el anuncio que se da es sobre un niño que tendrá una misión muy importante, Juan el Bautista. Entonces, otra pregunta, ¿creemos que cada niño que viene al mundo responde a un propósito del amor divino? Es decir, los niños y niñas que aparecen en esta historia no aparecen como fruto del azar, sino que es una vida regalada en el amor de Dios. Y Dios con cada persona tiene un proyecto, tiene un propósito, ¿cierto? Creemos eso, que cada niño, ¿cierto?, tiene un propósito específico, único, irrepetible en el plan del amor divino. Ahora, cuando hemos percibido que un embarazo anunciado se torna, cuando hemos percibido que un embarazo anunciado se torna fuente de alegría y esperanza para una familia y una comunidad. Recordemos que eso fue lo que dijo el ángel. Este será motivo de alegría para ti, Zacarías, pero también para todo el pueblo. Cuando percibimos que un niño que nace es fuente de alegría no solo para los papás y para la familia, sino para toda la comunidad. Si pudiéramos compartir dentro de 8 días, por ejemplo, alguna experiencia que conozcamos de niños que desde que llegaron al mundo uno sabía, este muchachito tiene que ser muy bueno por el hogar que tiene, por muchas cualidades. Veamos cosas de esas. Cada quien hablará por el lado que le mueva más su interés personal y su diálogo con el Señor, ¿no? Otras preguntas. ¿Cuándo hemos percibido que un embarazo anunciado... no, esa es la misma, perdón. Juan se anuncia como fuente de alegría, no solo para sus padres, sino para todo el pueblo. Cuando nosotros en la familia o en la escuela educamos a los niños y los educamos con ese propósito de que sean fuente de bienestar y alegría para toda la comunidad. Muchas veces a los niños se les educa para que ellos sean contentos, para que estudien, para que les vaya bien en la vida, para que consigan lo que necesitan, para que no pasen por las necesidades que tuvieron los papás, etcétera, etcétera. Pero sí los estamos educando para que ellos le lleven alegría y bienestar a la comunidad. Le enseñamos a nuestros niños a ser reconciliadores entre las generaciones, como Juan el Bautista, llamado a la unión entre padres e hijos, y repite, entre hijos y padres, ¿cierto? Nosotros ayudamos a que los niños aprendan a escuchar con interés a los mayores y que le hablen también con transparencia a los mayores, que ayuden a que las generaciones puedan dialogar, encontrarse. Buscamos la forma de que nuestros jóvenes y niños
participen en los proyectos de renovación de la vida del pueblo. Y nosotros mismos lo hacemos. Mire que hay cosas que uno puede ir penetrando en la lectura de un texto. Cuando estamos con nuestros jóvenes y niños, puede ser en una escuela, puede ser en la familia, buscamos que ellos participen en los proyectos de renovación de la vida del pueblo. O simplemente eso es cosa de asuntos y ellos que les toque vivir lo que los adultos hacen por ellos. Y nosotros también participamos en aquello que es de interés y bienestar para todo el pueblo. O a veces nos sentimos ya muy viejos para iniciar proyectos en favor de la comunidad. Miren que estamos con un texto de un par de ancianos y el anciano no creyó, se rió y por eso quedó mudo. Porque a veces las personas mayores creen que por la debilidad de su cuerpo y por las circunstancias ya no pueden ser útiles para la comunidad. Que lo hagan los jóvenes, que lo hagan las nuevas generaciones, pero ya como si se hubieran muerto en vida. Y entonces la pregunta es esa, a veces nos sentimos ya muy viejos para iniciar proyectos en favor de la comunidad. Hemos perdido la esperanza y no encontramos nada valioso para proponerle a los demás. Nos hemos vuelto mudos como Zacarías. Son preguntas que pueden surgir de una lectura atenta de un texto como este. Y por otro lado también, ayudamos nosotros a los ancianos a mantener viva la esperanza. Cuando encontramos a ancianos decaídos que ya no creen en sí mismos, hacemos algo porque recuperen su esperanza. Facilitamos a los ancianos a que puedan compartir con las nuevas generaciones su sabiduría y su experiencia. Oramos con el pueblo y por el pueblo. Zacarías oraba y el pueblo oraba en la puerta. Y nosotros también, padres de familia, maestros, lo que seamos, sabemos motivar una oración que esté unida a la oración y a la necesidad de todo el pueblo. Entonces miremos simplemente cómo de un solo texto pueden surgir tantos temas de reflexión y probablemente queden muchos temas que podían ser del interés de alguno de los presentes, de los que estamos ahora comunicados y que no haya salido en la lista que yo estaba elaborando. Porque es que puede haber muchas otras cosas que se descubran en el texto como luz para lo que estamos viviendo en comunidad, en familia o en la vida del pueblo y la nación. Vamos a mirar también otros ejemplos de otro texto. No podemos mirarlos todos porque el tiempo es inclemente, ¿cierto? Y no podemos, digamos, entrar en detalle, pero esto lo voy a enviar por escrito, pero esto lo voy a enviar es por el correo, a los que inscribieron su correo. Si alguno no lo ha escrito y lo quiere, me lo manda ahora y también Dios mediante se lo mando, se lo envío por correo. El segundo texto que nos mostraba Lucas era el de el anuncio a la Virgen María. Dios no quiso invadir a María con su presencia. Por eso envió al ángel como mediador. El ángel saludó, inició la conversación, pero que se le presente cara a cara Dios a la Virgen, el susto, el taco que le da. Es decir, la presencia del ángel es esa, una mediación precisamente para no invadir a la persona. María expresó su extrañeza, preguntó y acogió. El ofrecimiento de Dios a María implicó un cambio radical en el proyecto de vida de María y por supuesto de José. Pero la pregunta, ¿hubo presión por parte del ángel? Hemos vivido algunos momentos nosotros, momentos especiales en nuestra vida donde tenemos la certeza de que Dios nos habló, nos dijo algo importante para el resto de nuestra vida, algo que quizás nos cambió los planes que teníamos. Podríamos compartir esa experiencia. Si alguno de nosotros recuerda una experiencia fundamental en su vida, que se dio cuenta que era la presencia y la palabra de Dios y que eso lo hizo cambiar y quiere compartirlo, eso sería una de las cosas que de pronto podríamos hacer brevemente dentro de 8 días. Cuando he experimentado la presencia de Dios en mi vida y he comprendido lo que desea de mí, me he dispuesto para acoger su palabra
y realizar lo que Él me pide, o le he puesto resistencias? Porque el Señor no nos obliga, no nos forza. Y a veces, porque la palabra de Dios nos incomoda, porque nos hace cambiar cosas a las que estamos acostumbrados y nos gusta, por eso a veces le ponemos resistencia y continuamos haciendo lo que hacíamos. Por otro lado también, nos acercamos con respeto y valorando a nuestros jóvenes cuando queremos ofrecerle algo o pedirle algo. No nos olvidemos una cosa, según los cálculos de los estudiosos de la Biblia, la niña María podía tener entre 12 y 13 años. O sea, estaba terminando su infancia y comenzando su adolescencia. Ese era el tiempo en que se hacían adultos los hombres y las mujeres. Las mujeres tenían que esperar un tiempecito en su casa, ¿cierto? Pero ya podían hacer compromiso de matrimonio como María lo había hecho con José. Entonces, la pregunta, cuando nosotros nos acercamos a los jóvenes a proponerles o a pedirles algo, así como Dios a través del ángel se acercó a esta joven a pedirle algo y a proponerle algo, nosotros lo hacemos con respeto y valorando a nuestros jóvenes cuando queremos ofrecerle esto. Cuando les insistimos a nuestros hijos o a nuestros jóvenes o alumnos, les insistimos buscando que ellos decidan haciendo lo que nosotros queremos. O estamos abriendo espacios para que ellos descubran en sus vidas la voluntad de Dios. Escuchamos sus dudas y sus temores. A veces cuando le hablamos a los jóvenes es tratando de convencerlos de que hagan las cosas como a nosotros nos parece. Pero quizás sería mejor tratar de descubrir con ellos qué es lo que Dios quiere para ellos. Y nosotros podemos ayudarles a abrir los ojos. Al fin y al cabo el adulto tiene ya más experiencia y quizás una visión con más sabiduría. Pero no descartemos la sabiduría que puede tener ya un joven o un adolescente. Les posibilitamos a ellos que puedan hacer un discernimiento sobre aquello que les ofrecemos o les pedimos. De hecho, María primero se extrañó. Cuando el ángel la saludó, se extrañó, ¿qué será esto? Y el ángel le dice, no temas, María. Luego preguntó, ¿y cómo va a ser esto? Yo no conozco varón. Y por último, aceptó. Soy esclava del Señor, soy servidora del Señor y que el Señor haga en mí lo que quiere. Entonces miremos que hay todo un proceso de formación de la conciencia de María, de prepararla para una decisión libre. María no perdió su libertad ante el ángel ni ante Dios. No estuvo presionada. Cuando no entendió, se le explicó, preguntó, etcétera. Y cuando tuvo las cosas claras, dice que cuente conmigo, soy su servidora. El ángel pues poco a poco le fue presentando el proyecto y la invitación de Dios. Mire, son cosas que yo creo que si las vamos mirando nos pueden ir ayudando a ver que en la palabra podemos encontrar muchas luces para nuestra vida. Y sé que si ustedes la miran con detenimiento y miran asuntos de su vida familiar, del trabajo, del grupo que se reúne en torno a la palabra de Dios, muchas otras cosas, encontrarán cosas que no han salido en estos ejemplos. Y entonces es muy bueno que también dentro de esos días aparezcan cosas nuevas, ¿cierto? Si vamos siguiendo, el tiempo más o menos nos va dando, ¿cierto? Son las 8:10, nos quedan por ahí unos 5 minuticos. Miremos la visita de María a Isabel. Cuando sabemos que alguien muy cercano a nosotros, un pariente, un amigo, está viviendo algo importante en su vida, lo buscamos para alegrarnos con él o para compartir sus tristezas. Eso es importante mirarlo, hasta dónde de verdad nos hemos ido educando en esa sensibilidad. Yo creo que si todos nos miramos al espejo, probablemente es mucho lo que nos falte por recorrer. A veces el amor que nosotros nos damos está lleno de vacíos, de lagunas. Hay gente que crece más, que es más dócil a la palabra de Dios, más sensible a la situación de parientes, de amigos, o de gente que espera una presencia. Entonces nosotros los buscamos para alegrarnos con ellos
o para compartir sus tristezas. Hemos recibido también visitas o llamadas telefónicas que nos alegran profundamente por la cercanía y el afecto que expresan. Estamos dispuestos a dedicarle tiempo, acompañando y sirviendo a una persona, pariente o amigo que sabemos lo necesita. Lo hemos hecho ya. Bien, María se quedó 3 meses. Ella no fue para estar 1 o 2 días o para pasar unas vacacioncitas. Ella estuvo 3 meses acompañando hasta que vio que ya era prudente su retirada. No estuvo en el nacimiento de Juan. Entonces la pregunta, nosotros también estamos dispuestos a darle tiempo a las personas. Agradecemos los gestos de aquellos que nos han dedicado tiempo a nosotros o que nos han ofrecido sus recursos cuando hemos estado con necesidad. No es solamente el tiempo, no es solamente ir, a veces no se puede, pero estar atentos quizás de otra manera, a veces con bienes. Tenemos el hábito de compartir con nuestros amigos las experiencias importantes en la vida para mutuo enriquecimiento. En los momentos de alegría o de servicio mutuo que hemos compartido con parientes o amigos, sentimos viva la presencia de Dios y celebramos el encuentro con gratitud hacia Dios. Miremos que en el encuentro de María e Isabel es muy importante la presencia de Dios. E Isabel le va a decir a María, dichosa tú que has creído, que lo que te dijo el Señor se cumplirá. Y María también dirá, alaba mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava y hace todo un himno de acción de gracias por lo que Dios ha hecho en ella, pero no solo en ella, sino en el pueblo, particularmente a partir de los humildes, de los que tienen hambre, de los que no tienen poder, etcétera, etcétera. Si nosotros también, cuando nos encontramos y compartimos las alegrías o tristezas con otras personas, tenemos presente la presencia de Dios. Tenemos la costumbre de orar los unos por los otros, dando gracias a Dios por los beneficios recibidos, alabando su bondad, pidiéndole ayuda en favor de los demás. Escuchamos la alabanza de Isabel y el cántico de María. Hemos aprendido a vivir la cotidianidad de nuestra vida en permanente alabanza y gratitud a Dios. ¿Cómo vivimos la oración en familia y en nuestra comunidad de fe? Y otra cosa importante, las dos están felices y las dos están con el vientre ya fecundado. Isabel con 6 meses y María con menos de 1 semana, pero ambas tienen ya el vientre fecundado. Los bebés en el vientre de sus madres, ¿cuándo son motivo de alegría y cuándo parecen como una desgracia para sus padres? Los niños indeseados. Mire que este texto nos habla mucho de la belleza y el valor de unos niños en el vientre de la madre y apenas comenzando el proceso como el hijo de María, en la primera semana de gestación. ¿Cierto? ¿Qué importancia le vemos nosotros a un vientre que ya está fertilizado, aunque sea únicamente con 1 semana de fertilización? Porque hoy incluso ya se ha empezado a autorizar la muerte de niños que les falta 1 o 2 días para hacer, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que tener mucha claridad al respecto también frente a eso. Estos textos nos ayudan a reflexionar en eso. Bueno, ¿a dónde va entonces la propuesta para desarrollar ya en estos 2-3 minuticos que nos faltan? Yo les voy a pasar también la lista de los otros textos con ideas, para que cada uno de nosotros elaboremos, ¿cierto? Lo que podría ser una reunión con la familia o una reunión con la comunidad con quien compartimos la palabra de Dios, o un trabajo con niños, o un trabajo con jóvenes. Y vamos a coger algún texto de estos y vamos a mirar situaciones de los niños, situaciones de los jóvenes, situaciones de nuestra familia, situaciones del pueblo, que se pueden iluminar con ese texto. Y lo vamos a hacer por escrito.
¿cierto? Por escrito. En todo curso, en todo estudio, hay tarea. Usted va a hacer una tarea, ¿cierto? Ojalá lo haga. Si alguien no lo hizo, no le pasó nada, ¿cierto? Pero quizás le faltó esa experiencia. Y entonces, bueno, que lo hagamos. Buscar cualquiera de los textos, o de Lucas o de Mateo. Mirar una situación de la vida, de la familia, de los niños, de los ancianos, etcétera, que podamos iluminar con ese texto, y vamos a ver el orden de la reunión. ¿Cuál es el problema que vamos a iluminar? ¿Con qué personas vamos a conversar? ¿Cuál es el texto que elegimos? ¿Cuál es el ángulo desde el cual vamos a analizar ese texto? Ya nos damos cuenta que un solo texto puede ser analizado desde muchos puntos de vista. ¿Cuál va a ser el punto de vista que vamos a tratar para que ilumine una situación actual de este grupo de niños, o de este grupo de jóvenes, o de mi familia, o del grupo que se reúne con la palabra? ¿Cierto? Entonces, como con qué preguntas vamos a ayudar a leer el texto y a descubrir el contenido, ¿cierto? Y a qué nos vamos, dijéramos, no digamos a comprometer todavía, ¿cierto? Porque si no se sabe el resultado de una cosa, pero hacia dónde iría tendiendo la lectura de ese texto. Es decir, si escogimos este texto con estos jóvenes, o con estos niños, o con esto, es porque nos parece que nos iluminaría para actitudes nuevas. Y entonces, ¿qué tipo de actitudes nuevas se esperarían, ¿cierto?, después de reflexionar la palabra? Yo creo que nos queda más o menos claro el proceso, y cada quien de acuerdo al grupo con el que sea. Y lo dicen antes, mire, esa reflexión es para trabajar con niños. Y yo les pediría que durante esta semana, pues que primero miren, escojan, etcétera. Y a partir de la otra semana, por ahí lunes o martes, ya me los pueden empezar a enviar a mi correo personal. Y entonces yo voy a ir haciendo la colección de los trabajos que ustedes tengan, y quizás dentro de 8 días también conversaremos sobre algunos de esos, y ustedes compartirán sobre la experiencia, cómo les pareció hacer este trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cierto? ¿Queda claro? ¿Cierto? Y ya con eso terminaríamos este primer periodo de formación, que es una introducción con los evangelios de la infancia. Entonces, dándole gracias a ustedes por la presencia en el curso, y pidámosle al Señor que nos ayude a hacer este trabajo, que creo que si lo hacemos será una ganancia grande, porque nos ayudará a iluminar la vida a partir de la palabra. Recordemos, lo primero es leer y saber qué dice, y tratar de meternos en la vida que hay dentro del texto. Pero ya después de mirar la vida dentro del texto, tratamos de ver entonces qué aspectos de la vida nuestra van a ser iluminados con él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre.